Tengan todos muy buenos días, mi nombre es José Palma. Hoy voy a realizar una posición de la asignatura Psicopatología de la Niñez y de la Adolescencia. Les voy a hablar de algo que tiene que ver con el trastorno específico del aprendizaje. Y es un trastorno que aparece en el desarrollo, es decir, no hay una madurez todavía sólida en algunas partes del cerebro, que impide que se lleve a cabo la adquisición de una serie de conocimientos relacionados con la persona. Pues básicamente es una dificultad para la lectura, la expresión escrita y la matemática. Vamos a poner una serie de ejemplos que tienen que ver con la dificultad, con la lectura. Tiene que ver con que a lo mejor el niño puede estar leyendo sin ningún tipo de problema aparente, pero puede ser que la comprensión sea nula, es decir, puede llegar a leer un texto completamente y después se le pregunta de qué trata el texto, no se acuerda. Incluso puede llegar a memorizar ciertas partes, pero cuando le haga una pregunta relacionada con la comprensión del texto, no la ha adquirido. Te puede decir, no entendí bien la historia. Asimismo, cuando hablamos de dificultades en la expresión escrita, tiene que ver sobre todo con dos dificultades. Una es por la parte más de la grafía, es decir, que la letra con la que el niño redacta los textos es totalmente incomprensible. O bien, tiene que ver con una cuestión sobre todo gramatical. Se saltan algunas palabras tan reales, orden, dificultades, por ejemplo, para el plural o para poner los apóstrofes. Y finalmente, tenemos las dificultades relacionadas con la área matemática. Esto no significa que no se sepa hacer cálculos matemáticos. Puede llegar a hacer las cosas, puede aprenderse la tabla de multiplicación de memoria, hacerlo perfectamente. Pero a lo mejor tiene que ver con una operación muy básica. Hay un ejemplo que se le puede decir: Manuel tiene una cesta con 3 manzanas y le añade 2 más. ¿Cuántas manzanas tiene? No es capaz de entender que tiene que hacer lo que hacer es una suma. Porque hablamos de añadir, es decir, el concepto de suma no es capaz de retenerlo, no es capaz de encontrar, por ejemplo, sinónimos: añadir, sumar, incrementar, adquirir. Y le cuesta mucho, no solamente la suma, la resta, la multiplicación. Así pues, el trastorno específico del aprendizaje, que se tiene que especificar qué tipo de dificultad tiene, las dificultades, tiene que ser presente por lo menos, tiene que estar presente por lo menos durante 6 meses este trastorno. Estos trastornos se codifican en el manual del DSM-5. Tiene las siguientes especificaciones. 3.15, podemos decir entre paréntesis, 8.1, 81.0 con dificultad en la lectura, 315.2, entre paréntesis, 81.81 con dificultad en la expresión escrita, 315.1, entre paréntesis podemos decir que el F 81.2 con dificultades matemáticas. ¿Qué significa esto? Que un niño, una niña puede presentar un trastorno de aprendizaje y solo se va a codificar allí donde están presentando el problema. O puede presentar 2 o los 3. Si presenta los 3, se va a codificar cada uno por separado. Esa es la codificación de los trastornos específicos del aprendizaje. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Oreana Gil y les voy a explicar sobre las especificaciones de gravedad del trastorno específico del aprendizaje. En la unidad de diagnóstico estadístico y de trastornos mentales se catalogan aquellos criterios que nos van a ayudar para poder diagnosticar este tipo de trastorno, como por ejemplo la dificultad de aprendizaje, actitudes académicas, que obviamente veremos más adelante en este video. Tal como lo mencionó mi compañero, en las áreas académicas existen subactitudes que son aquellas que se toman en cuenta a la hora de especificar. Es decir, podemos especificar el trastorno por dificultad de la lectura, como la velocidad y fluidez, precisión de la lectura, la comprensión. Esto es mejor conocido como la dislexia, ya que es el patrón de dificultades de aprendizaje donde la persona tiene problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa, en la fluidez, en deletrear, en la poca capacidad ortográfica, etc. Puede ser por la dificultad en la escritura, como por ejemplo corregir aquellos errores ortográficos, gramaticales, de puntuación, que tenga el texto claridad, organización y coherencia.
Y por último, puede ser por dificultad de matemáticas, que esto tiene que ver más que nada con la memorización, el razonamiento y el sentido matemático. Puede ser, por ejemplo, también los cálculos. Esto se conoce como la discalculia, el cual es un patrón de dificultades donde la persona tiene problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones, cálculos correctos y que sean fluidos. Obviamente estos aspectos se consideran a la hora de clasificar la gravedad actual, la cual puede ser leve cuando la persona presenta algunas dificultades con las actitudes de aprendizaje en una o dos áreas, pero son leves. El individuo puede compensarlo o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o ayuda especializada. Puede ser también moderada, que esto tiene que ver cuando el individuo presenta dificultades que son notables en las actitudes de aprendizaje en una o en varias áreas académicas. Estas hacen que las personas tengan poca probabilidad de llegar a ser competentes sin ayuda especializada o en este caso de una persona que esté constantemente enseñándoles. Se necesitan programas y servicios de manera integral y progresiva desde la escuela, la casa y la comunidad en general. Y por último está la grave, que son aquellas dificultades graves de actitud de aprendizaje que afectan varias áreas académicas en donde el individuo tiene poca probabilidad de aprender esas actitudes sin tener una enseñanza constante e intensiva, donde sea individual, especializada y durante la mayor parte de los primeros años escolares. Incluso se implementan diversos métodos y adaptaciones, es decir, servicios que se adapten de manera integral tanto en la escuela como en la casa o en el lugar de trabajo, en este caso en los niños, en la escuela y en su casa. Hola, mi nombre es Vanessa Rodríguez. En esta oportunidad les hablaré sobre los síntomas de los trastornos específicos del aprendizaje. Según el DMS-5, la dificultad en el aprendizaje y la utilización de las aptitudes académicas por lo menos deben tener una prolongación no menos de 6 meses. Uno de estos síntomas es las dificultades para la lectura. Esta se caracteriza por lectura lenta, incorrecta o mal pronunciación. 2. Está las dificultades para la comprensión de la lectura. Esto quiere decir que por muy bien que lea, no va a interpretar bien las oraciones y o profundidad de la lectura. 3. Las dificultades en la ortografía. Esta puede ser que añada, omita o sustituya vocales o consonantes. 4. Dificultades para la expresión escrita. Tiene errores gramaticales o puntuación en oraciones, asimismo el desorden en párrafos. La número 5 sería dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o cálculo. Esto sería una mala comprensión de los números, desorden e intercambio de los cálculos numéricos y su procedimiento. 6. Esto abarca lo que son las dificultades con el razonamiento matemático, tiene conflictos para resolver problemas cuantitativos. Ahora bien, estas dificultades afectan el rendimiento académico o laboral del individuo. Las dificultades del aprendizaje comienzan básicamente o se dan más que todo en la etapa escolar. Muchas de estas se confunden con los trastornos específicos del aprendizaje con problemas de aprendizaje, pero estas dificultades son globales en el lugar de los trastornos específicos. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es María Fernández y en esta oportunidad vamos a conversar sobre los criterios diagnósticos para el trastorno específico del aprendizaje. Para comenzar, aunque existen pautas generales del diagnóstico, siempre será necesario anotar si se trata de un trastorno específico alineado más a dificultades de lectura o la expresión escrita o dificultad matemática. Mientras más un área esté alterada, esta se codificará individualmente de acuerdo a los aspectos particulares de ese trastorno.
Es importante destacar que toda evaluación diagnóstica debe basarse en una síntesis clínica del historial del individuo. Esto incluye historial de desarrollo, su historial médico, familiar y educativo, junto con informes escolares y la evaluación psicoeducativa del profesional. Ahora, en los criterios a tomar en cuenta para el diagnóstico, como podemos ver en pantalla, son los siguientes. 1. La existencia de un deterioro clínicamente significativo de la capacidad del aprendizaje. Esto es valorado tomando en cuenta el nivel de escolaridad, la presencia de antecedentes del desarrollo, la presencia de problemas derivados por otros cuadros como déficit de atención, problemas emocionales, trastornos disociales y por la respuesta a intervenciones concretas previas. Es decir, que la dificultad permanece tras la ayuda extra o el apoyo extra en la enseñanza, ya sea en casa o en el colegio. 2. Las aptitudes académicas se ven afectadas y se encuentran significativamente a un nivel inferior de acuerdo a la edad del individuo, su inteligencia general o nivel escolar o incluso laboral. Y la forma más efectiva de evaluarlo es con la aplicación de test estandarizados de forma individual. Es posible que si los individuos son mayor de edad y tienen una historia larga, esto se pueda sustituir a las pruebas. 3. El déficit debe ser precoz. ¿Qué significa esto? Que debe haber estado presente desde el comienzo de la educación y no haberse adquirido con posterioridad. También es común que los síntomas no se manifiesten hasta que las demandas de las aptitudes académicas superen las capacidades del individuo, como por ejemplo el presentar un cuestionario en clase o realizar una exposición o leer algo en público. Eso es un buen indicador de que algo puede estar ocurriendo. Y 4. Las dificultades del aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, incluso trastornos neurológicos, adversidades psicosociales o incluso falta de dominio académico producto de directrices educativas inadecuadas. Por ejemplo, hay que preguntarse realmente, ¿es un trastorno específico del aprendizaje o tal vez el niño tiene bajo rendimiento por no haber ido al colegio por un tiempo prolongado? Si ese es el caso, no debería ser codificado. Adicionalmente, un criterio importante que aporta otra guía de diagnóstica llamada CIE-10 es que el coeficiente intelectual y el rendimiento escolar no son paralelos. Por eso es recomendable el uso de test estandarizados. El bajo rendimiento escolar, o en tal caso el laboral, no iguala bajo coeficiente intelectual. Ahora, adentrando en lo específico, en el caso de la lectura se debe evaluar precisión de lectura en las palabras, la velocidad o fluidez, la comprensión lectora, y puede presentarse en omisiones de palabras, distorsiones o adiciones de palabras que no están ahí, o incapacidad de extraer conclusiones. En el caso de la ortografía, se debe evaluar la corrección ortográfica, gramatical y puntuación, así como la claridad u organización de la expresión escrita. Y por último, en el caso del trastorno específico del cálculo, se busca evaluar la memorización de operaciones aritméticas, el cálculo correcto o fluido, el razonamiento matemático. En este tipo de problemas o déficits pueden presentarse en la poca comprensión de conceptos básicos matemáticos, falta de comprensión en términos o signos matemáticos o incluso la baja organización espacial.